pedimos disculpas por eh, tardar un poco. Estamos conectando eh, a la plataforma de Facebook para que más gente pueda ver la charla, ¿no? Pues vamos a hablar hoy acerca de La Vorágine, una novela muy importante de nuestra literatura. Eh, digamos que se habla de tres grandes novelas en la historia de la literatura colombiana, grandes porque tuvieron también mucho impacto a nivel internacional. Y estas son pues la novela María de Jorge Isaacs, que es digamos nuestra novela romántica, escrita a finales del siglo XIX, cuando el espíritu romántico, que es, digamos era la forma de ver el mundo vigente en el siglo XIX, estaba pues con todo su esplendor aquí en Hispanoamérica, ¿no? Aquí el romanticismo es un poco más tardío frente al que se vive en Europa, pero pues llegó eh, con fuerza ya como un movimiento estético y como una forma de ver la vida en el siglo XIX, y tenemos la novela María como un ejemplo. La otra gran novela, aparte de La Vorágine, es Cien años de soledad. Obviamente, pues sobran las palabras para indicar por qué esta novela es tan importante, ¿no? Cien años de soledad eh, a nivel mundial, ¿no? Cien años de soledad es una de las grandes novelas de la literatura mundial, además. Bueno, y La Vorágine, ¿cierto? Entonces son estas tres grandes novelas de la literatura colombiana. Y bueno, La Vorágine significó muchísimo en su momento, eh, porque tenemos en este caso una novela que explora un mundo que en esa época, eh, años 20, era desconocido, ¿no? Y es nuestra selva, ¿cierto? Sí había novela de la selva, sí había novela sobre el tema del paisaje, pero en Colombia pues no la teníamos y la va a hacer Rivera, ¿vale? Bueno, entonces esa es la importancia, ¿no? De esta novela para nosotros. Por primera vez un espacio de la ficción, donde ocurre la ficción se abre, un espacio real donde ocurre la ficción se pone en juego en una novela con unos personajes que se mueven a través de este Listo, espacio. perdón Edwin, te ¿Listo? interrumpo. Bueno, buenas tardes a todos. Perdón, ofrecemos disculpas, ha habido unos problemitas acá técnicos. Estoy tratando de establecer la conexión con Facebook, entonces parece que está como caído esa página, pero vamos a empezar por acá. Bueno, les doy la bienvenida a esta segunda sesión de nuestras charlas en tiempos de pandemia, nuestras plagas de la literatura. Hoy vamos a tratar el tema de lo que es el progreso, lo que nos han vendido como progreso por medio de la obra La Vorágine, novela gráfica, y pues, desde luego la de José Eustacio Rivera. Tenemos a nuestros presentadores, nuestros expertos en la materia, Edwin y Oscar, quienes ya están conectados. Entonces ya les voy a dar la palabra para que iniciemos la charla. Para empezar, quisiera recomendarles que visiten nuestra página www.resplandoreditorial.com. Allí pueden encontrar el catálogo que tenemos hasta el momento y pueden hacer la compra en línea de los libros. Se les envía directamente a sus domicilios a cualquier parte del país. Entonces, para que le echen una pasadita cuando tengan el tiempo. También para que se inscriban a nuestro canal de YouTube, Resplandor Editorial, para que naveguen Aló, un aló, poco y aló. vean los videos Aló, aló, aló. Aló, aló, aló. que tenemos Ruido, aló, aló, aló. de las Aló. presentaciones anteriores. Hola. Entonces, y porque vamos a estar colgando las charlas que estamos llevando a cabo ahí en el canal para que las miren, para quienes no puedan estar presentes en el vivo o las quieran compartir con las demás personas que las quieran ver. ¿Listo? Y bueno, esta presentación hoy va a ser un poco especial en el sentido de que vamos a hacer una rifa hacia el final de la conferencia. Vamos a rifar 2 vorágines gráficas, así que atentos a lo que hablemos durante la charla para que al final daré cuál va a ser la mecánica para rifar estas 2 obras. ¿Listo? Bueno, bienvenidos de nuevo, gracias por su presencia. Los dejo con Oscar y Edwin. Ya voy a establecer
sincronización con Facebook. Bienvenidos. Edwin. Bueno, buenas tardes. Antes de comenzar, por favor avísanos por el WhatsApp cuando conectes con Facebook, Navy, Listo, sí. para enlazar. Vale. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí y en esta charla, por su interés, en fin, por tomarse el tiempo de escucharnos. Hoy vamos a hablar de La Vorágine, una novela muy importante para nuestra literatura. Les comentaba hace un momento, es una de las 3 grandes novelas de nuestra literatura, junto con María, de Jorge Isaacs, y obviamente con Cien años de soledad, ¿no? Novelas que partieron en dos nuestra historia literaria, ¿cierto? Bien, vamos a hablar entonces del autor. Para hacer una breve introducción, no olvidemos que también hablaremos de la adaptación que se le hizo a La Vorágine al formato de novela gráfica. Por eso pues contamos con el escritor Oscar Pantoja, quien fue el guionista. Entonces, bueno, también en algún momento pasaremos a hablar ya de este asunto de transformar una novela tan importante en un nuevo lenguaje tan actual como es el relato gráfico, en este caso la novela gráfica. Bien, entonces, bueno, hagamos una introducción para conocer la importancia de esta obra, de su autor. Voy a compartir una pantalla con algunas imágenes que nos pueden contextualizar. Veamos, nos pueden aquí. Okay. Bien, tenemos aquí entonces al autor, ¿no? José Eustacio Rivera, poeta colombiano, murió muy joven, murió de 40 años. Al parecer, su salud, su precaria salud tuvo que ver con esos viajes que él hizo a la selva cuando escribía la novela, ¿no? Él es oriundo del Huila, ¿cierto? Pertenecía a una familia, digamos que acomodada. Tuvo la opción de estudiar en una época en que estudiar era difícil, ¿cierto? A finales del siglo XIX. Estudió allá en su pueblo, en un pueblito cercano, y en algún momento pudo venir aquí a Bogotá a estudiar en la Normal. Fue su primer contacto con la ciudad. Lo cual es muy importante en el desarrollo del personaje de Arturo Cova, ¿no? Arturo Cova es un poeta que se va de Bogotá, llega con su arrogancia de esta ciudad de la capital, llega a la selva y allá, obviamente, todo se trastoca, ¿no? Entonces, tenemos pues el primer contacto de Rivera en ese momento cuando estaba en la Normal. Posteriormente regresa a Bogotá a estudiar Derecho y como todos los intelectuales de esa época, pues con eh, una pasión por la escritura, estudia Derecho y al mismo tiempo ya se hace conocer como poeta. El estilo poético de Rivera está marcado por el modernismo, ¿cierto? Que es, digamos, ese movimiento poético que se da desde finales del 19. Tenemos a nuestro gran poeta modernista que es José Asunción Silva, y el espíritu modernista tiene, digamos, como rezagos del romanticismo, es decir, el poeta modernista o el personaje, la persona que se hacía modernista, pues tenía esa pasión por el paisaje, ¿cierto? Esa mirada simbólica hacia aspectos de la naturaleza como la luna, la noche, que lo vemos en la obra de Silva. También esa relación con la muerte y un espíritu trágico, ¿cierto? El espíritu romántico es trágico. Para el romántico el amor no es realizable. El amor va a ser un ideal, pero no se puede realizar. Y si se realiza, pues deja de ser romántico. Le toca volverse pragmático y cambia, pues, cambia todo, ¿no? Entonces, el espíritu romántico sí tiene esa concepción de un amor que no se podrá realizar nunca, ¿no? Que no se va a poder consolidar. Bien, digamos que ese es el espíritu latente en esa retórica eh, de Rivera y que él lo va a llevar a su personaje, ¿no? A su personaje de Arturo Cova, de una forma muy especial, ¿cierto? Eh, bueno, esta novela, él la publica en el año 24. Es fruto de sus inquietudes, de muchas historias que él escuchaba en su pueblo natal, en Neiva. Él escuchaba historias de gente que llegaba de la selva y llegaban de haber explotado el caucho, algunos con éxito, otros
con menos éxito, y ya él es consciente de este fenómeno del caucho, del cual vamos a hablar a continuación, ¿cierto? El caucho era en ese momento, digamos, una materia prima muy requerida, dados los avances de la revolución industrial. Ya tenemos, por ejemplo, el automóvil, la bicicleta, y pues medios de transporte que que van a requerir, van a demandar del caucho. En ese momento, entonces, es un negocio atractivo, y el caucho pues lo van a encontrar aquí en nuestra tierra colombiana, en la selva, ¿no? El árbol del caucho. Aquí lo voy a pasarme en este momento, aquí lo vamos a ver, cómo se extrae el caucho, ¿cierto? Se le hacen unos cortes al árbol y el árbol llora, como dicen los indígenas, el árbol que llora, es la traducción de caucho, ¿cierto? Y esta savia que tiene el caucho, la endurecen y la guardan, para luego hacer el proceso de vulcanización, donde lo mezclan, ¿no?, entre otras cosas, con azufre, en fin, para hacerlo maleable y poder hacer, pues, obviamente, todo lo que se requiera. Sobre todo en aquella época, para la industria automotriz y para las bicicletas, ¿vale? Entonces, bueno, no olvidemos esto, porque esto es hasta una metáfora, ¿no? Uno ve esta forma en que se extrae el caucho del árbol llorando y termina siendo una metáfora. Algo que José Toso Rivera va a explotar en su obra, ¿no? Con esa mirada que tiene hacia el paisaje, una mirada muy especial de la cual ahora hablaremos. Bien, decíamos entonces que Rivera, él viaja, él tiene tres momentos de contacto con ese tema del caucho. Uno, con lo que ya comentábamos, estos viajeros que se encontraban en Neiva. Neiva es una ciudad de paso hacia el sur, donde pues la gente se queda a abastecerse de cosas para el viaje, en fin, una ciudad donde llega mucha gente, y le contaban estas aventuras de la extracción del caucho y todo lo que ocurría allí. Ya se conocía este tema de la explotación indígena en el Perú, ya se habían hecho denuncias en los años hacia 1908, 1909, ya esto estalla, y Rivera lo conocía, pero lo que ocurría en Colombia, de eso nadie había hablado, ¿cierto? Posteriormente, él como abogado, él se gradúa y trabaja como abogado en un bufete. En algún momento le toca resolver un lío a un terrateniente y él viaja al Casanare, y ahí ya por primera vez entra en contacto visual con todo esto de la explotación del caucho y este asunto de la selva, ¿no?, del sur de Colombia, el Casanare, esta zona, ya entra en contacto. Y ya en ese momento él empieza a pensar en su novela. Parece que en este viaje él conoce algunos personajes o algunas personas que le van a inspirar a sus personajes, ¿cierto? Sobre todo conoce a un sujeto de apellido Franco, José Luis Franco, si no me equivoco, que le cuenta su historia y le dice que él huyó de Bogotá con la mujer con la que vive, que se llama Alicia, y le cuenta lo que está ocurriendo. Y parece que a partir de ahí él se inspira en Arturo Cova. Este personaje que él conoce, el señor José Luis Franco, no es poeta. Él luego le va a añadir esta característica a Cova como poeta tan importante, pero parece que la base del relato, del argumento, pues lo toma de ahí, de esta historia que le cuenta este señor, quien además le cuenta todo lo que ocurre en ese momento. Estamos hablando de más o menos 1918 en Colombia, en la zona del Casanare, con el caucho. Y luego él se hace funcionario, logra, digamos, una plaza como funcionario y lo envían a estas zonas eh, a mirar lo que está ocurriendo. Y él en ese momento empieza a escribir la novela, es decir, La Vorágine es una novela que él la escribe en medio del viaje que él hace, donde como funcionario le toca denunciar lo que está ocurriendo, y vemos que él se va a enterar que estas denuncias se han hecho hace mucho tiempo, pero pues que nadie les ha hecho caso, ¿vale? Y eso lo va a llevar a la novela. Bueno, aquí estas imágenes las tengo para ilustrar el tema del título, ¿cierto? Los más bellos de la literatura colombiana, yo creo, ¿no? Un título que impresiona, tanto que la gente ha escuchado la vorágine por la novela y no por la palabra, ¿no? Él como que rescata esta palabra. La vorágine, esta es la representación visual de la vorágine, ¿no?, que encontré en internet, ¿no? Y es esta forma estos remolinos que se arman en los ríos, ¿cierto? En los lugares donde hay muchas corrientes y se chupan todo, ¿no? Esa vorágine se lleva todo para abajo. Y es una palabra muy bella que él emplea, ¿no? Para que veamos también esta naturaleza poética de la novela, que en su momento fue muy criticada, pero que hoy en día es uno de sus valores, ¿no? Hoy en día vemos
un valor en el empleo de ese lenguaje poético, porque es un lenguaje que da cuenta de una situación complicada, ¿cierto? Terrible, que se vivió allá, como lo podemos ver en la obra, en la vorágine. Bien, seguimos entonces ya para cerrar esa presentación con el tema del caucho, ¿cierto? El caucho, pues en el Amazonas empezaron a explotarlo, llegaron extranjeros, ¿cierto? A explotarlo, y sobre todo pues por la presencia de la Casa Arana, que era una empresa peruana pues que explotaba el caucho cometiendo toda clase de atropellos y actos violentos terribles contra los indígenas, y tenemos pues aquí esta casa enorme, ¿cierto? Donde pues es una de esas casas donde llevaban el caucho, ahí lo guardaban, ahí llegaban los indígenas eh, con sus bolas de caucho a endeudarse. Ahora hablaremos de esto rápidamente, ¿cierto? Entonces, bueno, da cuenta pues de este asunto terrateniente de siempre, uno de los temas además en aquel momento de la literatura latinoamericana. Y vamos a ver aquí entonces el tema de los indígenas, que lo vamos a tratar luego más a fondo. Y pues vemos aquí estas imágenes, ¿no? Estos indígenas llevando un árbol, lo cortaban para luego extraerle, también los cortaban para extraerle el caucho. Y pues obviamente el tema de la explotación indígena, las condiciones en las que trabajaban y además unas condiciones totalmente engañosas, porque estos indígenas supuestamente trabajaban para ganar por su trabajo y terminaban endeudados, ¿no? Todo se lo vendían los responsables de esas haciendas y los endeudaban. O sea, nunca estos indígenas tuvieron en realidad un bienestar, ¿no? Más allá de la comida o el día a día, pero jamás representó un bienestar. Algo que continuó y continúa, ¿no? En, en lo que ocurre hoy en día en esta zona del sur de Colombia. No ya con la explotación del caucho y sí con el tema de la coca, en fin, del cual hablaremos luego. Pero la estructura es la misma, ¿no? Lo que sigue ocurriendo es lo mismo. Bien, entonces, bueno, ya con esta introducción voy a dejar de compartir esto. Vamos a hablar con el escritor Oscar Pantoja para arrancar nuestra charla. Entonces, bueno, Oscar, comencemos entonces nuestra charla sobre el progreso. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Sí, me parece que en este Día del Trabajo, en este 1 de mayo, que no salimos a la marcha a acompañar a los trabajadores, que todos somos trabajadoras y trabajadores, es muy bueno hablar sobre Disque Progreso, que es el abrebocas para nuestra charla, y con una novela tan importante como La Vorágine, y desde luego metiendo el comercial con una novela gráfica que parte de la novela de Rivera. Sí, para mí siempre parto de por qué es importante un libro, por qué es importante una novela, qué representa una novela no solo en el universo del creador, sino en el universo de los lectores y en el universo de un lugar, en este caso de un país. Y siento que La Vorágine representa un punto de inflexión muy grande en la literatura colombiana. Hay unas paradojas. Ahorita voy a hablar un poquito sobre esas paradojas, pero yo quisiera empezar con esa idea de cómo y por qué se escribe una novela como La Vorágine. Quiero leerles un pequeño párrafo de un libro lo estoy leyendo, es muy, muy, muy interesante, que se llama Mito y Literatura, de Eduardo Subirats. Y quiero leer este párrafo porque cae al dedo, o sea, como anillo al dedo, a nuestra charla de hoy. Dice así: pero tenemos aquí también otra cosa completamente diferente y opuesta, una concepción limpia y radical de la literatura. No literatura entendida como producto de textualidades y artificios. Ojo con eso. Tenemos aquí una literatura comprendida como un modelo de reflexión crítica, como el medio de esclarecimiento de la realidad psicológica e histórica. Esto me parece muy clave, repito ese párrafo. Tenemos aquí una literatura comprendida como un modelo de reflexión crítica,
como el medio de esclarecimiento de la realidad psicológica e histórica. Una literatura concebida como confrontación de una realidad conflictiva, no como su neutralización fenomenológica en un universo ficcional de signos puros. Es esta una literatura comprendida como drama en el sentido griego de dromen, literatura como resistencia frente a la realidad, como transgresión y subversión de las normas, roles y formas. Esto me parece clave. Para mí, la vorágine, en el concepto de su importancia en nuestro contexto es esto. Fundamentalmente, es transgresión y subversión de las normas, roles y formas, literatura como acción subjetiva y transformadora, literatura como realidad trascendental. Entonces, qué bueno, repito, que en este día del 1 de mayo de trabajo podemos hablar de una novela que en sus entrañas, llamémoslo en el punto central de su núcleo, nos habla, dentro de las múltiples facetas que tiene la novela, nos habla de una de ellas es esa idea de progreso. Por eso le pusimos a nuestra charla disque progreso, porque la vorágine, una de sus lecturas es una crítica durísima a esa, entre comillas, idea de progreso. Una idea de progreso totalmente, ahora la vamos a debatir, la vamos a discutir, una palabra tremendamente nociva, pero que no la venden como tremendamente positiva, ¿de acuerdo? Pero es lógico, Rivera, cuando escribe la novela, y un escritor o una escritora cuando escribe una novela no parte de esas premisas, simplemente atrapa su mundo, atrapa su entorno, y eso es lo que fundamentalmente siento que mueve la novela. Tengo unas palabras muy claves presentes para asociarlas, pero quiero saltar también a la idea de novela gráfica, porque como dijo Edwin, tuve la fortuna y tuve, llamémoslo, la alegría de un día estando en mi biblioteca, ver la vorágine y digo, ¿por qué no la hacemos en cómic? Entonces esta charla es para hablar sobre la vorágine, sobre compartir sobre los elementos de la novela en cómic y sobre todo lo que nos va a dejar el poeta, en este caso Rivera, en el contexto de una literatura nacional. Entonces, Edwin, igualmente, ¿cuál es la importancia de la vorágine desde tu punto de vista para nuestro auditorio, que es bastante? Bien, sí. Bueno, La Vorágine es una novela que partió la historia de nuestra literatura, tanto en el trabajo con el personaje, ¿cierto? Con Arturo Cova, un antihéroe, ¿no? No tenemos un personaje ejemplar aquí, un personaje controvertido, ¿cierto? Si recordamos la novela, es un poeta bogotano de muy buena familia que se lleva a una chica, la rapta, ¿no? Y le miente, ¿cierto? Tenemos entonces, y el personaje tiene una autoconciencia de que le miente a Alicia, de que mete a esta chica, que es una chica muy ingenua, que ve en él el ideal amoroso, ¿cierto? Creyéndole sus promesas de amor, acepta volarse con él, escaparse. Sin embargo, él en el relato nos deja en evidencia que él está mintiendo, ¿no? Entonces, muy interesante ya un personaje que se reconoce a sí mismo como un poco canalla, ¿cierto? Como lo hace Arturo Cova, ¿no? Que es un personaje muy novedoso en la literatura nuestra. Es el trabajo que hace con el espacio y esa representación de la selva, que ya la teníamos en otras obras de otros autores. Digamos que el tema de la selva sí es un tema que es muy trabajado en ese momento. Tenemos pues, digamos, a Horacio Quiroga, ¿cierto? Este escritor uruguayo tan importante que trabaja el espacio de la selva como un espacio inhóspito, donde la naturaleza, ya con Quiroga tenemos esta mirada de la naturaleza que se enfrenta, o que se enfrenta al hombre, ¿no?
sino que derrota al ser humano, ¿cierto? Que se devora todo. Ya la tenemos en Quiroga y en la vorágine tenemos también esta idea, ¿no? De una selva que se lleva todo por delante, ¿no? Es el espacio ideal. Aquí este es uno de los aspectos más interesantes de la novela, porque tenemos a este poeta, ¿no? A Arturo Cova, que viaja a la selva. Él viaja con una sensibilidad poética. Eh, el relato, cuando habla Arturo Cova, tiene una retórica muy del modernismo, a veces exagerada, rimbombante, pero él poco a poco se da cuenta en la novela que ese paisaje que él mira a través de la poesía en la realidad no tiene nada que ver, y el paisaje de la poesía del arranque se transforma en un paisaje cruel al final de la novela, y que incluso le roba las palabras al poeta, ¿no? Entonces, esto fue muy novedoso en su momento, incluso ni siquiera fue visto por la crítica. Dentro de los comentarios que le hacían a la novela, pues no se veía muy bien la forma como hablaba Arturo Cova, ¿no? Se burlaban muchos autores extranjeros de Arturo Cova. Sin embargo, hoy en día ya lo vemos pues de otra forma, y entonces sí vemos como hay un cambio en la mirada poética, ¿no? Este poeta ve que ese paisaje poético no es el de la realidad, y creo que esto es muy importante, ¿cierto? Y lo otro que hace que esta novela sea tan fundamental para nosotros es el tema del progreso, en el sentido de que vemos por primera vez los efectos de la explotación de la naturaleza, que genera bienestar para algunos, sobre todo en la ciudad, eh, frente a el precio que pagan otros en los lugares donde se extraen estos recursos. Y en este caso vemos a los indígenas, ¿no? El progreso tiene un precio, ¿cierto? Se paga un precio, ¿no? El progreso no es una línea recta, hoy en día ya lo vemos. El progreso a veces también es echar para atrás, sobre todo en la forma como estamos disfrutando la naturaleza. Y aquí ya lo tenemos, ¿no? Ya en los años 20, con la novela La Vorágine, lo vemos, ¿no? Es diferente a lo que ocurría, por ejemplo, con Horacio Quiroga, ¿no? Donde usualmente eran colonos que intentaban vivir de la tierra porque no tenían de dónde más vivir, y entonces la tierra no se dejaba, ¿no? No, aquí ya tenemos la explotación total, ¿no? Tanto de la naturaleza como de los seres humanos que habitan esa naturaleza, ¿no? Y entonces también es una mirada muy interesante, ¿cierto? Que no era usual y no es usual. Si vemos otras novelas de la literatura de ese momento, como Doña Bárbara o Don Segundo Sombra, son novelas de la hacienda, está la hacienda siempre, está el dueño, están los capataces, ocurren cosas, están los terratenientes. En la vorágine no existe esto, ¿no? No existe esto. Aquí el espacio es la selva, eh, y hay una cantidad de personajes, no solo los dueños de negocios, hay una cantidad de mercenarios, pues digamos ahí, jugándose la vida, y personajes además de una crueldad que es algo que afecta al final del relato de Arturo Cova. Arturo Cova se vuelve un tipo cruel. Al final de su prosa poética está totalmente enfocada, ¿no? hacia la crueldad y esa maldad que él va descubriendo en él. Entonces, bueno, para mí esta novela es muy importante por esos tres aspectos, y por eso sigue siendo tan vigente, ¿no? Más que otras, incluso, más que otras obras que se publicaron en los años 20, ¿no? Sí, sí, tienes razón, Edwin, y aquí viene, yo empiezo como a ir tejiendo unos interrogantes que me preocupan mucho, pues desde el punto de vista de la creación igualmente, ¿no? Es que hay unos elementos continuos que yo no podría decir que son una suerte de- de falencias, pero sí es revisarnos a nosotros mismos, como revisarnos como sujetos de una lectura y como personas que van eh, leyendo una gran configuración de obra que se va construyendo en un país. Voy a ir prácticamente rápido. El asunto es el siguiente. Arturo Cova
Arturo Cova es el protagonista de la historia y es un hombre de ciudad, de buena familia, poeta, que llega a descubrir la vorágine que existe en esa selva, que además me parece un poquito como injusta, pero es desde este punto de vista. En otra obra capital, ¿qué es? De nuestra literatura colombiana, en 100 años de soledad, hace poco estuve en una charla, una conferencia que me gustó mucho, porque el conferencista decía, ¿por qué los protagonistas de 100 años de soledad? Bueno, esto es lo rico de la literatura y de poder hablar, pero es también para vernos a nosotros mismos y ver nuestra importancia en las obras. ¿Por qué los protagonistas de 100 años de soledad son llamémoslo, no los indígenas de La Guajira, sino los colonos, los criollos que llegan ya a establecerse en un lugar? Igualmente, ¿por qué el protagonista de la vorágine no son los indígenas que están en la selva, sino es alguien externo que llega a ver eso que ocurre y denunciar eso que ocurre? Eso es interesante que nos preguntemos. A mí me parece muy interesante, no para que destruyamos las obras, porque las obras no se destruyen, las obras ya están per se, ya pasaron la prueba histórica del tiempo y de la crítica, pero también tenemos que descifrarla y eso me encanta. No hemos sido capaces en las dos obras capitales, como en 100 años de soledad, y ya tiene su premio Nobel y todo, y eso nadie se lo va a discutir porque ya está autorizado, como también La Vorágine, que es una obra que me encanta, por eso trabajé el cómic, pero reflexionar sobre por qué siempre los que llevan ese discurso no son los propios indígenas, sino que tienen que ser los externos que llegan a comentarnos eso. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque volviendo a lo que leí anteriormente de Subirát, me preocupa mucho eso. Hay una idea central fabulosa en la obra de Rivera, y es esa idea, repito, una de las tantas que tiene el libro, esa idea de progreso. Voy a leer otro pequeño párrafo de Subirát que dice así, dice: nos hallamos en medio de una situación histórica devastadora, definida por la rapacidad económica de las corporaciones transnacionales, dotadas de un inigualable poder de destrucción financiero, biológico y militar. Vivimos en medio de conflictos sociales de extrema violencia y de un proceso de involución política y ecológica global. Estamos en medio de un proceso de descomposición de formas y símbolos y la disolución de culturas enteras. Y quiero terminar con la perspectiva de fondo sobre esta situación contemporánea que arroja la conversión epistolar entre dos exiliados. Y habla sobre Carey y Thomas Mann. Perfecto. Mi reflexión es la siguiente. Esto que acabo de leer, que Subirát lo acaba de escribir hace aproximadamente 8 años, estamos siglo XXI, que es un libro fabuloso que lo recomiendo, que se llama Mito y Literatura, lo pensó Rivera en 1900, antes de 1924, porque ahí escribe la novela, ¿de acuerdo? Entonces me parece que un escritor que plantee una idea tan compleja y revolucionaria en 1900 antes, 24, que la publica El Espectador por primera vez, uno dice, por Dios, ¿por qué no revisamos nuevamente la novela? ¿Por qué únicamente la citamos constantemente y no devolvemos a ella? Obvio, la novela vista a la luz de este tiempo, siento que tiene no esa falencia, porque en realidad no va a tener esa falencia, pero es para revisarnos nosotros mismos y decir, ¿por qué no la narraron desde los indígenas o por qué 100 años de soledad no la narran los guayús, que son los verdaderos? Pero eso es otro asunto. Centralmente, es una obra salida de las entrañas de un país tremendamente convulsionado que no ha vuelto a hacer novelas sobre la selva, y no entiendo tampoco eso. No entiendo por qué. Entonces, solo hicimos una, La Vorágine. Allá podría ser nuestro Macondo. Punto. Se pudo haber explotado eso. Entonces ya no sería todo eso, podría ser fabuloso. No se pudo. O sea, obvio, se muere Rivera, se va a los Estados Unidos, muere en Nueva York, se lo devuelve.
¿qué pasó con eso? Después vienen a hacer una película en cine que está muy bien lograda, El abrazo de la serpiente, que infortunadamente el actor falleció ahora de coronavirus. En fin, entonces, estas novelas, repito, que nos narran y que nos muestran, reitero el párrafo porque me gusta, eh, esta es una literatura comprometida como drama en el sentido griego, una literatura como resistencia frente a la realidad, como transgresión y subversión de normas, roles y formas, literatura como acción subjetiva y transformadora. Entonces, por eso es que es tan importante la vorágine, por esa forma en la que se puede entender y comprender, no solo desde el punto de vista literario, viendo la falla que probablemente yo le puedo ver, pero bueno, eso es otro apunte. Por ahí hay un micrófono abierto, encargamos que nos cierren los micrófonos, por favor. Gracias. Entonces, Edwin, para seguir la línea de nuestra dinámica de charla, la pregunta siguiente sería, la idea de progreso en la novela. ¿Cómo sientes tú dentro ya de la vorágine, en sí en hechos de la vorágine, cómo Rivera plantea o nos muestra secuencias de idea de progreso? Bien, bueno, la idea de progreso, pues obviamente aquí Rivera es de los primeros autores que pone en duda ese concepto, ¿no? Progreso, pues es una palabra que siempre eh, indica que vamos avanzando para hacia algún lado, ¿no? El progreso siempre supuestamente es para mejorar, ¿cierto? Eh, digamos que hasta que se publica la vorágine, esto parecía que era así, ¿no? Incluso Colombia estaba entrando en una etapa de gran desarrollo, ¿no? En los años 20 no nos olvidemos que llegó el dinero que Estados Unidos le da a Colombia por el robo, el robo de Panamá. Colombia fue indemnizado, el país, llegaron como 30 millones de dólares en 1920. Y tenemos en ese momento la presidencia de Pedro Nelo Espina, que él hace muchísimas obras públicas, ¿no? Importantes para el país. Y digamos que había un espíritu de que así está progresando, ¿cierto? Tenemos también una de las primeras bonanzas cafeteras. Esto se va a reflejar incluso en el arte, en fin. El cine colombiano aparece en esos años y impulsado por el dinero del café, ¿no? Las primeras películas tenían que ver con el tema cafetero, ¿no? En fin. Y Rivera entonces escribe su obra, La Vorágine, y vemos que pone en duda este concepto del progreso de algo para mejorar. En la novela tiene un arranque muy interesante, ese escape de ellos, y la novela es un concepto que poco a poco se va presentando, eh, ese progreso al revés, ¿no? Ese progreso que cuando el personaje Arturo Cova sale de Bogotá, sale el progreso y empieza a encontrarse no con el progreso, sino con el camino a la barbarie, ¿no? Entonces es un desandar el progreso, el recorrido que hace el personaje en la vorágine, hasta llegar a internarse en la selva y presenciar todas las atrocidades que se cometían contra indígenas, contra colonos, contra cualquiera que pudiera oponerse, eh, pues a los quienes explotaban el caucho, ¿cierto? Y al final es tan opuesta a la idea de progreso que al final los personajes se pierden, ¿cierto? Entonces el progreso, que es caminar hacia un punto fijo para estar mejor, en la novela es al revés, ¿no? Es desandar, llegar a la barbarie y luego perderse, como tenemos al final de la novela, con que los personajes están perdidos, no sabemos qué pasó con ellos, se los tragó la selva, y entonces la novela no concluye, o sea, la novela no progresa en ese sentido, que es un reclamo que le hicieron incluso a Rivera, ¿no? Como si que la novela no termina. Eh, Bien, entonces creo que la idea por eso en este caso pues está muy bien representada en la forma en que él escribió la novela, ¿no? Más allá además de las situaciones que vemos pues de crueldad y de barbarie, ¿no? Sí, eso es totalmente cierto. Yo quisiera entrar a esa idea de progreso, entre comillas, llamémoslo. Repito, una de las facetas que plantea la novela y que por eso nos convoca y nos reúne esto de las plagas de la literatura, en fin,
Y quiero compartir la pantalla porque dentro de la novela vamos a ver vamos a visualizar una parte de la novela gráfica y donde quiero leer unos fragmentos y también compartirlos con ustedes, ya los escogí, sobre la idea, la bella idea de progreso. Entonces, voy a adelantar aquí unas partes. Bueno, esta es una, ¿de acuerdo? Aquí va Arturo Coba, entra a esa selva, recordemos, es un chico, un hombre joven, bien educado, que entra. También hay una idea muy contradictoria, pero eso es lo bello de Arturo Coba, ¿no? Que es un protagonista, que es un o antihéroe totalmente contradictorio, y eso es lo que enriquece a un personaje en la literatura, lo que lo hace fabuloso. Sin contradicción, si no hubiera contradicción, siento que no. Dame un segundo por aquí, por favor. Perfecto. Edwin, ¿me puedes decir, yo ya tengo pantalla compartida? Sí, ¿no? Sí, está compartida, bien. Perfecto. Listo. Quiero leer fragmentos y que veamos la imagen. Dice así: las visiones fueron, esto es clave en Rivera, la prosa de Rivera, ver esa selva, o sea, hay una cosa también bella, por eso es importante, porque la vorágine nos plantea de nuevo la cuestión de lo mítico, de que la literatura con la mitología y la psicología, esos dos elementos se unen y hacen una gran literatura. Entonces, las visiones fueron procesiones de caimanes y tortugas, pantanos llenos de gente, flores que gritaban. Miren las imágenes. Dijo que los árboles eran gigantes y que de noche hablaban. Querían escaparse con las nubes, pero la tierra los agarraba por los tobillos y les infundía la perpetua inmovilidad. Se quejaban del hacha que los derribaba, siempre condenados a su especie formidable, incomprendida. El Pipa extendió sus voces, según las cuales debían ocupar llanuras y ciudades, hasta borrar de la tierra el rastro del hombre. Selva profética, selva enigmática, ¿cuándo habrá de cumplirse tu predicción? Y la selva habla, y entonces se van metiendo en un lugar tremendamente que ellos consideran que es la vorágine. Para mí la vorágine es el mismo ser humano, no la selva. Allí también hay, ahorita vamos a debatirlo un poquito con él. Ya se va acercando a una parte que es tremenda cuando ya empiezan a explotar esa idea de progreso de los recursos naturales en Rivera es capital. O sea, entiende que esto es, que la plática se consigue es despachando gente, nada de un asunto, porque también marcha un hecho histórico, ¿no? Rivera se mete en esa parte histórica. Aquí vemos imágenes, por decir algo, dice, el personal está compuesto, voy a abrir un poco aquí más para poder, listo, está compuesto por indígenas y enganchados quienes no pueden cambiar de dueño antes de 2 años. Cada uno tiene una cuenta en la que le cargan las baratijas que piden. Esto era el progreso que planteaba Rivera en la novela. Recordemos que la novela tiene varias líneas de narración, ¿no? Una histórica, una literaria de ficción, una probablemente autobiográfica, en fin, tiene bastantes líneas de comunicación. Sigue, jamás cauchero alguno sabe cuánto le cuesta lo que reciben y cuánto le abonan por lo que entregan. Esta esclavitud vence la vida de los hombres y de los herederos. Y aquí va mostrando, esta es una idea de progreso. Esto está contado en 1924. Y esto es lo que plantea. Y esto por eso es uno de las novelas fundamentales, yo diría que capitales, que nos da sin tapujos, sin cortinitas, ni lo que es una condición humana de esa naturaleza. Aquí hay otra idea de progreso que surge, ¿no? Hay otro personaje que me parece tremendamente, sin que sea uno de los personajes centrales, es este hombre. Dice así,
Ramiro, bueno, este no es el personaje, Ramiro que era el hombre que según Clemente presenció las tragedias de San Fernando de Atabapo, solía relatar que Fuentes, aquí es donde el personaje que yo engancho la idea de progreso, ¿por qué? Porque voy a leer un párrafo capital dentro de la novela que nosotros lo adaptamos y cuando lo adapté entendí por dónde iba uno de los caminos por donde nos lleva la vorágine. Dice, solía relatar que Funes enterraba a la gente viva. Él había visto cosas extraordinarias en la crueldad, yo diría por conocer detalles de esa horrible crónica. Y aquí vemos la imagen, ¿de acuerdo? Y dice así, hablamos sobre la tiranía del coronel Funes, porque Ramiro no paraba de hacerme el inventario de sus desgracias. Lo que más me dolió fueron las humillaciones que vivió con un capataz a quien llamaban el argentino. Ese hombre impuso a los siringueros el hambre, pagaba con macoño la leche de caucho a razón de puñado por litro, mandaba también a las mujeres que vendían a los peones. El Báquiro mismo lo odiaba. Y si seguimos, aquí es el elemento clave y central. Arriba, el cielo sin límites, la constelada noche del trópico y las estrellas infundían miedo. Y salto este pedazo porque quiero llegar a este punto clave y fundamental de la idea de progreso. Este párrafo me parece capital y me parece tan actual, tan contemporáneo, y yo estoy absolutamente seguro que dentro de 50 años lo volvemos a leer y es exactamente lo mismo o peor. Dice así, Funes es un sistema, un estado del alma, es la sed de oro, es la envidia sórdida. Muchos son Funes, aunque lleve uno solo el nombre fatídico. Ramiro me contó los preparativos del acontecimiento. Se decía que varios sujetos habían logrado infundirle a Funes la creencia de que él era el indicado para adueñarse de la región y hasta para ser presidente de la República. No fueron falsos aquellos profetas, porque jamás en ningún país se vio un tirano con tanto dominio en vida y fortuna como la que atormenta la inconmensurable zona cauchera. Esto que escribe Rivera, que nosotros lo llevamos al cómic, bueno, uno lo lleva al cómic porque listo, pero lo que Rivera plantea en 1924 es visionario. Estamos al frente igual de lo que hacíamos la semana pasada con Fonseca. Y acá empiezan las negociaciones. Miren, entran acá y dice, en el estanco de Capi, la gente juega los naipes y empiezan. 5 hombres, entre ellos Funes, se quedaron acechando en lo oscuro para cuando se abriera el fuego. De repente, volviendo los ojos hacia la noche, ¿quién está ahí? Y las bocas de 20 rifles les contestaron, llenando la estancia de humo y sangre. Esa es una idea tremendamente poderosa que recorre la obra con la idea de progreso. Y aquí, pues, lógicamente, están repartiéndose el botín, que es, pues, para lo que funciona los recursos naturales, que es otra idea de progreso. No sé, Eudi, ¿qué opinas de eso? Voy a dejar de compartir la pantalla un poquitico para charlar. Bien, sí, vemos entonces a través de esa adaptación que has hecho, ¿no? A su versión gráfica, me parece interesante esos aspectos que has citado y que hacen que esta obra siga siendo tan actual, ¿cierto? En lo que ha ocurrido en la selva, tenemos algo muy curioso y es que hoy en día las personas que viven en la selva viven situaciones muy parecidas a las que narra Rivera, pero ahora vinculadas con el cultivo de la coca. Pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Indígenas y colonos, ¿cierto? Trabajando, ya no están extrayendo el caucho, están recolectando hojas, los raspachines, con un sistema casi parecido, ¿no? De endeudamiento y de injusticia, una zona donde además no ha llegado el Estado todavía. O sea, ese es otro de los puntos importantes de la obra, y es que ya en la vorágine, en la novela de Rivera, él no lo hace de una forma directa, porque él era funcionario, pero sí indirecta, y es que las denuncias no tienen efecto alguno, ¿cierto? En esa época hay un personaje, Clemente le cuenta, ¿no? Clemente le cuenta a Arturo Cova, le dice, mira, yo fui a denunciar esta vaina y al primero me asusté en la ciudad y luego nadie me paró bolas, ¿no? Y es algo que sigue ocurriendo hoy en Perdimos día. Edwin, perdimos tu señal de audio.
¿Algo ocurrió? ¿La mía? No sé si me están escuchando. Neil, Estamos escuchando a Edwin. Sí, ahí se escucha bien, ahí se escucha bien. Sí, está ¿no bien. te escuchamos, Edwin? Bueno, Bien. mientras Edwin logra No, Edwin sí se escucha. No, Eh, Edwin se sí, está sí se escucha. escuchando. recuperar el audio, quiero retomar esa idea, porque dentro de la literatura latinoamericana hay obras que, volviendo a retomar el libro de mito y literatura, me gustan mucho y son las que encarnan esa radiografía de un país y de una región, Latinoamérica, pero lo hacen de una forma tremendamente compleja, uniendo mito, uniendo historia, uniendo ficción, uniendo personajes. Probablemente esos personajes, vuelvo y repito, ustedes dirán, ¿cómo reitera? Pero es que me interesa eso. ¿Por qué no lo pudimos haber hecho desde otros puntos de vista? Que no llegara únicamente el señor de ciudad a conocer el asunto. Quiero leerles con respecto, algo muy corto, con respecto a otra de las obras fabulosas que nos da la radiografía y nos muestra lo que somos como identidad de un país o de un lugar. Pedro Páramo, en el libro de Mito y Literatura, plantea lo siguiente. Podemos ejemplificar tal enfoque desde el capítulo dedicado a Pedro Páramo. El narrador, Juan Preciado, regresa al pueblo de Comala, buscando a su padre incierto y desconocido. Me trajo la ilusión. Esta alusión parte de la voluntad de la Madre Dolores, haciendo de Juan Preciado su mensajero. Siente la voz de una madre primordial y cósmica. Eso es lo que, ahí es donde un gran escritor y la vorágine comparte elementos de estos, porque vuelve al lugar, en este caso, pues nuestro Juan Preciado no lo llama la mamá, pero está huyendo, pero llega a la selva. Y ahí hay una cosa que también me llama mucho la atención, muchísimo la atención. No entiendo, el título es bellísimo, La Vorágine, pero no entiendo de dónde vendrá el título La Vorágine. Quisiera entenderlo y yo lo interpreto de una forma, ahorita hablamos con Edwin y me dice qué opina, yo le interpreto a que la vorágine no es la selva, sino es el conglomerado humano que lleva a la selva. Porque hay una cosa que comparte Cova. Arturo Cova mira, bueno, primero que todo es un poeta, hombre de ciudad, se enamora de Alicia, luego de Griselda, después de... Todas caen a sus pies. Esa es una visión tremendamente occidental y bueno, todo el rollo. Todas se enamoran. Fuera de eso, tiene una visión sobre los indígenas terrible. No le gustan los indígenas. Dice que son personajes faltos de inocentes, bueno, una cantidad de cosas, pero nos lleva a descubrir un universo terriblemente complejo que es la explotación adentro de la selva, ¿de acuerdo? Entonces, como un Juan Preciado que al final se une con la selva misma porque él queda absorbido por esa selva misma, siento que es que le da a un escritor una novela a un país. Esa es la razón de ser de mí. La vorágine para mí no implica, no es la selva, la vorágine es los que llegaron a la selva, los que hicieron de esa selva un progreso descabellado y totalmente ambicioso, únicamente para su propio beneficio. No sé, Edwin, ya recuperaste el audio, me cuentas. ¿Escuchas, Oscar? No, No, es que no te escuchamos. tú no escuchas. Oscar, usted no escucha, pero los demás sí estamos escuchando a Edwin. Revise Sí, qué Entonces, pasa. mientras recuperamos, yo No, sigo. alguien que le escriba en el chat Tú y le me mande sigues en el el tú, chat. Ya le disculpen, escribí, pero no mira, que tiene que mirar el chat, ya le escribí. Edwin, yo Alguien sí que lo tengo, ¿me silencie. escuchas, Edwin? Tú Sí. no escuchas. No estás oyendo. Esta sí está buena. Edwin, continuemos, porfa. Y ya yo le escribo aquí a Oscar. Bien, perfecto. Listo. Dale, Edwin. Bueno, Te habías quedado en la parte del el comparativo que hacías con el cultivo de la coca hoy en día y todo eso. sí, bien, muchas gracias, William. Sí, bueno, es interesante ver cómo
Hoy en día, este espacio donde ocurre la vorágine que antes explotaba el caucho, se sigue explotando ahora con la hoja de coca, pero las condiciones siguen siendo las mismas, ¿no? En ese sentido, pues el progreso ha sido mínimo, incluso mínimo bienestar de quienes viven en esas zonas, al contrario. Recuerdo, a propósito, que está aquí William y mis compañeros de Ingeniería Química, ¿no? De la Universidad Nacional, donde estudié. Recuerdo cuando estudiaba ingeniería en un curso de Historia de Colombia, eh, veíamos como muchos de los descendientes de quienes explotaron el caucho eran hoy en día los colonos que estaban explotando la hoja de coca en el sur. Entonces, pues, eso es importante para ver la actualidad de la obra, ¿no? Sacando el contexto del caucho, igual la violencia, la desigualdad, eh, eh, la barbarie siguen ocurriendo. Actualmente, o como hace unos años, además, por todo el tema de los grupos armados disputándose las regiones y disputándose las zonas de cultivos que de una u otra forma lo vemos en la vorágine. Ahí no tenemos todavía grupos armados, pero sí hay como pandillas que se enfrentan entre ellos y se roban el caucho o se quitan un trabajador, se llevan al otro, en fin. Entonces esto sigue ocurriendo. Y esto hace que la obra pues siga siendo muy vigente. Uno podría hoy en día adaptar la vorágine y volverla a una serie de televisión, cambiar el caucho por la explotación de la hoja de coca y funciona. Sigue siendo igual de impactante y las condiciones socioeconómicas siguen siendo las mismas. Seguimos viendo esta zona del sur como la ve Arturo Cova, ¿no? Esa mirada de Arturo Cova es la mirada del poeta de ciudad, ¿cierto? Del que vive bien en la ciudad, del que cree que la selva es la naturaleza linda y que va y se encuentra otra cosa. Esa mirada también sigue siendo actual, ¿no? De esa mirada del centro a la periferia, que forman parte además de estos problemas estructurales que tenemos hoy en día, ¿no? Como nación, ¿cierto? Tenemos todavía esas miradas desde el centro, no desde la periferia. Y bueno, acerca del título, a mí en cambio me parece que la vorágine sí reivindica a la naturaleza indomable, que por más que el ser humano intente explotarla, ¿no? Ayer con el caucho, hoy con la coca, mañana no podrá. Y más aún con este tema de la pandemia, ¿cierto? Leía un artículo acerca de las causas de la pandemia y es la frontera agrícola está cada vez aislando a la naturaleza salvaje y en esa interpretación del ensayista, este virus es la respuesta de la naturaleza salvaje para que otra vez eche para atrás esa avanzada del progreso y nos encierre en las casas como estamos viviendo ahora. Entonces, yo creo que yo sí veo la vorágine como esas fuerzas de la naturaleza que nos van a ganar si no logramos entender que hay que cambiar esa forma de relacionarnos con la naturaleza. No evadir el progreso. Hoy en día vivimos mejor que antes, obviamente, pero cambiar esa esa visión de progreso como explotación ilimitada y más bien, tal vez el progreso es no explotar, ¿cierto? O explotar de otra forma, no lo sé, pero tal vez que nos invita a reevaluar esa concepción que tenemos acerca de lo que es el progreso, ¿no? Oscar, ¿listo? Ya le estoy avisando a Oscar porque no, definitivamente no lo escucha. No, bastantes fallas hubo hoy, lamentablemente. Bueno, mientras ahí se resuelve, vamos a ir a la parte final de la charla que tiene que ver con los personajes. Ya, Edwin, ya creo que ya Oscar está. ¿Está Oscar, sigue. Bueno, no sé, tengo yo algún problema, no escucho a mi colega Edwin, pero bueno, vamos, y tampoco sé para unir la charla, pero bueno, sigo exponiendo las razones para leerla. Quiero compartirles una de las razones que nos llevaron a crear el cómic. Siento que la excusa es hablar de Rivera, la excusa es hablar de la obra
de la supuesta idea de progreso, que la verdad yo siempre la veo entredicha, y saltar un instante al cómic. Quiero compartir un video con ustedes. Fue un video muy interesante que nos hicieron. Entonces voy a compartir la pantalla para poder visualizar. Un segundo, por favor. No tengo audio. Oscar, ¿me escucha? Oscar, ¿me escucha? No. Bueno, No tengo señal de audio. Creo que debe continuar Edwin porque no tengo señal de audio, no sé. vale. Edwin, continúa, porfa. Bueno, bien, mientras resolvemos los problemas técnicos, pedimos disculpas. Vamos a hablar, para cerrar, queríamos hablar de los personajes, que también son muy especiales, ¿cierto? En la vorágine, que forman parte de las condiciones por las cuales han hecho esta obra tan especial, y que además en la adaptación a la novela gráfica se les da un tratamiento muy especial, ¿cierto? El principal personaje de la novela, obviamente, es Arturo Cova, eh, un poeta bogotano. Arturo Cova es un miembro de la burguesía bogotana de los años 20, donde además en esa época había un personaje urbano, ¿cierto? Que se llamaba, bueno, eran especies de dandies, ¿no? Estaba muy vigente esa figura del dandismo en nuestra sociedad, ¿no? Había dinero, les decía, en los años 20 habíamos entrado en una etapa muy positiva económicamente, que además, aquí haciendo un paréntesis, es lo que va a permitir que hacia 1930 el Partido Liberal gane las elecciones, ¿no? Digamos que esta sociedad liberal, gracias a esta expansión económica, se hace muy presente, ¿cierto? Y había esta figura del dandy, y tenemos a Arturo Cova como un dandy, ¿no? Él se rapta a esta chica y se la lleva. Y es un personaje, como hablábamos antes, muy peculiar en nuestra literatura, un personaje que se presenta a sí mismo como, tiene una autoconciencia, que es un personaje cínico, y que en la adaptación a la novela gráfica se le da un carácter más oscuro. Voy a compartir unas imágenes, un segundo, de la novela gráfica, para que veamos cómo cómo el dibujante llevó a imágenes a este personaje, ¿cierto? Bien, aquí tenemos... Bueno, veámoslo aquí. Bien, veamos aquí entonces a este Arturo Cova de la novela gráfica, ¿vale? Bien, ¿no? Entonces el arranque, ¿no? Antes de enamorarme de mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Ese arranque tan fantástico de la novela, ¿no? Brutal, porque ya nos plantea el tema de la violencia y el tema del amor, ¿cierto? Y el tema de la violencia, que para muchos críticos se abre, la novela de la violencia en Colombia se abre con La Vorágine, hasta llegar pues a toda esa serie de obras que han enriquecido nuestra literatura. Bien, tenemos a todo este personaje que ya en la adaptación de la novela gráfica es un ser oscuro, ¿no? Esta adaptación que le hace
Oscar y el dibujante José Luis llevan al personaje de Arturo Cova a, a mostrarlo ya como un sujeto más inclinado hacia lo perverso, ¿no? Hacia esa conciencia de que él sabe que le está haciendo daño a Alicia, muy cercano a estos personajes clásicos de la novela gráfica, como el Batman, ¿no? De los años 80, ¿no? Cuando renace la novela gráfica, ¿cierto? Este Batman oscuro, que no se sabe si es bueno o malo, en fin, aquí tenemos también entonces a nuestro Arturo Cova en la adaptación, exento además de su carácter poético, porque en la adaptación de la novela gráfica, toda eh, esa expresión gráfica se explota en detrimento de ese personaje que llena de prosa poética muchísimas páginas de la novela, lo cual pues es un acierto, obviamente, cuando se adapta pues uno escoge más o menos qué perfil van a tomar los personajes. Bien, entonces tenemos aquí como un personaje importante a este Arturo Cova Oscuro, a este antipoeta, pues también al final, ¿no? Que incluso la selva se devora sus palabras. Y tenemos también los personajes femeninos, ¿cierto? Que son muy importantes en la obra. En la obra original ya tenemos ciertos personajes que son, si lo leemos, digamos, bajo una perspectiva feminista, son mujeres empoderadas, ¿no? Entonces, de una u otra forma, en algún momento, por ejemplo, Alicia se le revela a Arturo, ¿no? No se sabe si Barrera se la lleva o él se va con Barrera. Esa es la gran incertidumbre que Arturo Cova tiene en la novela, ¿no? En algún momento el tipo, pues obviamente como buen ejemplo del modelo patriarcal, eh, celoso y posesivo, a pesar de que él ha despreciado la creencia de su propiedad, ¿no? Y entonces siente celos de estos otros hombres que también miran a Alicia. En la novela, en la adaptación de la novela gráfica, sí tenemos... listo, ya está bien funcionando, Oscar. En la adaptación de la novela gráfica tenemos una representación de Alicia un poquito transformada. Aquí ya la vemos como una mujer más fuerte y sobre todo a nivel físico. En la novela vemos que eh, eh, Rivera la describe un poquito como frágil, en fin, en la adaptación a la novela gráfica, no, en la novela original sí. Voy a mostrar una imagen, un segundo, donde podemos ver un poquito a la Alicia bueno, aquí. Oscar, mientras tanto, ¿ya nos escuchas? Ya. Perfecto. Bueno, para cerrar entonces, ya antes de que vuelva Oscar. No, este no es. Oscar, ¿nos escuchas? Sí, sí los escucho. Ok, perfecto. Cuando quieras puedes intervenir entonces. Perfecto, gracias. Dale. Bueno, entonces, bueno, las cuestiones de interferencias, señales, no, pensaba que no me oían, todos me estaban oyendo, yo era el único que no los oía. Bueno, quiero entonces, como para ir dándole un cierre desde mi intervención a la vorágine. Estamos hablando de los personajes de Arturo Cova y los personajes femeninos. Si nos quieres hablar pues, de cómo hiciste esa adaptación cuando escribiste el guión. Sí, había algo muy complicado, ¿no? Y es, bueno, cuando uno lleva un libro de un lenguaje a otro, desde luego que no es llenarlo de imágenes, sino reinterpretarlo. Para mí era tremendamente complicado. Cova es un hombre tremendamente complicado. Como les digo, es alguien muy contradictorio. Eso es lo que lo hace, eso es lo que hace bello a la novela. Arturo Cova, repito, es mujeriego, poeta, no quiere estar con Alicia, quiere estar con Alicia. No dicho, le gusta Alicia cuando ella se va con otros hombres, pero cuando está con él, le parece inútil, fea, bueno, una cantidad de cosas.
no tiene una gran relación con los indígenas, no los quiere, repito, les parece que son personajes pequeños, pero hay algo que es muy interesante en todo eso. Siempre hay como una suerte de conversión y arrepentimiento, que la palabra también es un poco harta, ¿no? Arrepentimiento, pero en la que él puede vislumbrar sus errores. Y esa contradicción es lo que lo hace genial, lo que lo llena de matices humanos, lo que no lo hace un estereotipo. Cuando llevamos esto al cómic, desde luego la razón no era reinterpretarlo para estos días, sino mantener ese coba tremendamente contradictorio, pero llenarlo de oscuridad. Entonces, cuando vemos páginas de la novela, siempre está marcado por sombras. Esas sombras son yo siento que son como algo que está desgarrado dentro de él. Sabemos que José Eustacio tomó hechos reales, o sea, Coba existió, todos existieron. Hay una cosa muy bella, quiero leerles un pequeño fragmento porque es para ir cerrando sobre los personajes. Dice, una vez en los llanos durante el proceso, porque él conoció la zona, desde luego, tiene que conocer la lista. Una vez en los llanos durante el proceso de Mata de Palma, Hacienda La Maporita, Rivera conoció e hizo gran amistad con Luis Franco Zapata. ¿Quién es Luis Franco Zapata? Arturo Coba en la novela. Quien fue nombrado perito del pleito. En medio de charlas y juergas de dados y cartas, Franco Zapata le contó al escritor cómo él y Alicia Hernández Carranza, ¿quién es Alicia Hernández Carranza? Es Alicia en la novela. Había huido de Bogotá para evitar que el doctor Enrique Olaya Herrera, ¿quién es? Pues un político famosísimo, familiar de Alicia, más tarde presidente de Colombia, cumpliera su promesa de hacerlo ir a la cárcel por no oficializar su unión, pues vivían en amancebamiento desde hacía unos meses. Existieron, todos los personajes de la vorágine existieron, o sea, están ahí. Entonces, lo que hace Rivera me parece que es muy bello porque toma ese material de la vida real, toma todo lo que hay, lo filtra a través de la estética y ahí va amplificando llamémoslo, las zonas oscuras, las zonas grises y las zonas blancas en los personajes. Entonces adaptarlo significó eso, significó no desfigurarlo, ni a él, ni a Alicia, ni a nada. Desde luego, en la novela gráfica, la mujer toma un protagonismo por la imagen. Vemos tanto Griselda como Alicia, como todas las mujeres que aparecen, como todas, la imagen como que cumple un papel de, no de igualar en el tiempo, porque tampoco que se pretendía eso, pero sí darle voz mediante la imagen a ellas. Ahora sí ya podría compartir el video que tenía propuesto para antes de que se me fuera todo esto de la señal. Rápidamente, es un trabajo que hicimos con todo el grupo y que salió una pequeña nota que quiero compartirla con ustedes, no sé cómo para cierre el asunto. El género de los cómics en el mundo literario tiene cada vez más adeptos, cada vez más seguidores y cada vez más lectores. Es más, cada vez más coleccionistas. Un gran ejemplo de ello es lo que ha sucedido con La Vorágine, que ha sido llevada también Julieta a los cómics. Eso lo que nos da es una clara muestra de que esta línea de la literatura, si bien la quiere llamar, pues tiene aún mucha más fuerza de lo que muchos pensaban. Ya mira, además una muy buena alternativa de acercar a un público joven a ese tipo de historias que de pronto pues aún no las encuentran fascinantes como realmente son, porque es una historia fascinante, pero es una alternativa más de encontrar un público. Gloria Pinilla, con la historia de los cómics aquí en GTX. Hace casi un siglo que José Eustacio Rivera escribió La Vorágine, considerada por muchos como la gran novela colombiana, y el drama y la fuerza literaria contenida en ella es tan vigente que se acaba de producir su versión en cómics. ¿Por qué no pasar esa historia de La Vorágine? ¿Por qué no pasar esa novela a un formato más amable y
con el cual se pudiera rescatar esa narrativa y fuera leída por los jóvenes. La idea es que el cómic no ilustre una novela, sino que la interprete en otro lenguaje. Coger un libro clásico y llenarlo de imágenes, pues no es simplemente el lenguaje de cómic. Y esa pregunta se convirtió en el reto de Neil Romero, que con este proyecto se estrenaba como editor, de Óscar Pantoja, el escritor que con La Vorágine ajusta su quinto libro de novela gráfica, de Paula Ávila, la investigadora gráfica que soportó con su investigación gráfica la ilustración hecha por José Luis Jiménez. Fueron dos retos fundamentales. No perderme en ese barroquismo bello que plantea Rivera de la Selva y cómo traer el lenguaje de 1924 a el lenguaje de los jóvenes del 2017. El lenguaje descriptivo y casi cinematográfico que hace 93 años plasmó José Eustacio Rivera se transformó en imágenes que Paula rebuscó en archivos y fotografió en su viaje a la selva misma. Mi principal reto en esta investigación visual tiene que ver con que algunas imágenes no son tan fáciles de encontrar, porque algunas son de época. Entonces, por ejemplo, mostrar imágenes de rifles de la época, canoas de la época. En Colombia es la primera vez que un clásico de la literatura se adapta a novela gráfica. Y esto solo fue posible, entre otros, porque los derechos de La Vorágine, de acuerdo a la ley colombiana, después de 80 años de muerto su autor, quedan liberados. Y también porque en el país hace solo 4 años que el cómic fue reconocido como producto cultural exento de impuestos. El cómic es considerado el noveno arte. Mucha gente, sobre todo en Colombia, hasta ahora está conociendo lo que es el lenguaje del cómic, ¿sí? Como manifestación artística. El reto es de coger la esencia del libro, coger lo que Rivera quiere contar y llevarlo a otro lenguaje sin alterar o pisotear la obra que ya está hecha. Pasar esa prosa barroca que tú dices al lenguaje de imágenes y literatura, porque el cómic es eso, imágenes y literatura a la vez para crear otra forma de lectura. Así como Rivera puso a viajar al infierno en la selva, cuando su corazón jugado al azar se lo ganó la violencia, para los autores de esta nueva expresión literaria también significó un viaje a la selva que entre todos logró construir el dramático blanco y negro que, como la manigua, se come el libro. Todos tenemos una idea de selva, ¿no? Pues el negro y blanco terminan ganándole la apuesta al color. Al principio la novela tiene una claridad, pero esa claridad se va ocultando por la oscuridad hasta llegar a un punto en que la oscuridad domina. La parte final del cómic es totalmente oscura. La novela gráfica ya es una realidad. Resplandor Editorial abre no solo un nuevo lenguaje, sino que le apuesta a la pedagogía de clásicos colombianos en nuevos lectores. El primer riesgo que asumí con la editorial, pero como te decía, pensando en con fines pedagógicos y así abrir la brecha para que más editores se sigan animando y sigan usando ese nuevo formato del cómic como posibilidad para conocer más lectores. Bellísimo, Gloria, muchas gracias, lindo, ¿eh? Muy bien, ese es lo que quería compartirles. Es una pequeña entrevista que nos hicieron y es eso, ¿no? Cuando la literatura, cuando nuestros escritores, en este caso Rivera, desde un año muy lejano, que tampoco es tan lejano, 1924, producen obras de gran calidad y siempre recordamos, hablamos de La Vorágine, citamos La Vorágine, pero en el fondo no hemos leído La Vorágine. Y leer La Vorágine, o entendernos cómo somos como núcleo social, cómo somos como ADN, ahí están cifradas muchísimas cosas. Nuestro afán de ambición, nuestra cuestión de recursos naturales, nuestro machismo, nuestra violencia, nuestro arribismo, una cantidad de elementos
que nos hacen leer y distinguirnos y entendernos como sociedad. Entonces, que desde mi punto de vista, para ir cerrando, porque ya creo que vienen las preguntas, esa es nuestra apuesta. Leer La Vorágine en cualquier formato, todos, por favor, releerla. Es un libro capital en nuestra literatura. Vale, muchas gracias Edwin y Oscar. Ofrecemos de nuevo disculpas por los errores que ha habido en la transmisión. Me dicen por acá que ha habido problemas de internet en todo el país. Entonces, pues, bueno, son cosas que se nos salen de las manos, precisos suceden, pero creo que dentro de lo posible han sido claros, se ha entendido lo que dijeron y se ha hablado sobre la importancia de esta obra capital, esta obra de las más importantes de Colombia, de Hispanoamérica. Bueno, le damos el paso al público que muy amablemente nos ha acompañado el día de hoy para que haga sus preguntas, sus observaciones, sus intervenciones. Tienen el micrófono abierto para que por favor las expresen. O acá en el chat las pueden escribir y yo las voy leyendo para que nuestros autores Oscar y Edwin las respondan. Por acá nos saluda Gloria Castrillón, que felicitaciones, que ha escuchado perfecto todo. Muchas gracias, Gloria. Un abrazo. Hola, Gloria, gracias. Gracias. Hugo Montero también, saludos a Hugo, nos dice que se escuchó bien. Ah, bueno, pensé que había sido más grave la cosa. Tal vez el asunto fue más en la sincronización con Facebook. Facebook sí está todavía molestando, pero acá creo que todos acudieron acá por Zoom, afortunadamente. Tenemos más de 42 personas y es un público numeroso. Qué bien. Entonces, pues bueno, procedamos a las preguntas y terminaríamos con la rifa que prometimos al inicio para estimular su presencia acá y el que sigan acompañándonos los viernes en las charlas con Edwin y Oscar. Dice aquí alguien, siempre me he preguntado cómo es ese proceso de la adaptación del libro a la obra gráfica. Oscar, si quieres comentarnos brevemente, porque obviamente sé que es un proceso dispendioso y largo. Sí, se habla, primero que todo son lenguajes independientes, lenguajes artísticos independientes, cada uno tiene su propia gramática, sus propias herramientas. La literatura tiene toda una serie de herramientas, el cine tiene sus propias herramientas y el cómic también tiene ya al alcance sus propias herramientas. Entonces yo siento que es, primero que la obra que tienes al frente o que alguien va a trabajar, lo enamore a uno y le provoque la emoción de llevarla a otro lenguaje. Para mí es fundamental ese elemento, que haya una suerte de pasión por el libro, en este caso en el de Rivera. Y luego es empezar a estudiarlo. Generalmente no hay teoría sobre cómo adaptar un libro a un cómic, es como una experimentación, es como dejarse llevar, experimentar en el arte, saber las normas, algo del lenguaje, de las herramientas de un lenguaje hacia el otro y lanzarse a escribirlo. Siento que esa es como una de las partes fundamentales para llevar un libro a un cómic. Bien, aquí hacen una pregunta, Oscar, te la hacen a ti. Te preguntan si en tu obra te ha influenciado la vorágine. Bueno, hay cosas que lo marcan a uno, ¿no? Y es muy interesante porque, mira, probablemente la vorágine en el colegio o en la escuela necesariamente no fue una obra que me influenció lo suficiente, quizá por esa forma de lectura que tenemos, o bueno, no sé, es un libro denso, pero me ha servido más como en la parte adulta. Siento que es un libro que me formula muchas preguntas. Esta charla de hoy es una de esas. Dentro del libro está cifrado esa idea, entre comillas, de progreso
que hay que discutirla, debatirla, que hay que sopesarla. Aquí tú mismo lo dijiste muy bien, no ha pasado. Sigue siendo actual con la coca, con los recursos naturales, con la explotación del carbón, con todo eso. Seguimos teniendo vorágines. Orocué, hay muchos orocués, hay muchos lugares donde sigue estando una presencia de la violencia tan fuerte, que es tan actual el libro, que por eso me ha impactado más en este momento como ya una persona, como un lector grande, que en su momento cuando leí de joven. Bien, aquí hay otra pregunta. Sí, déjame, Edwin, acá leemos de Margarita Parra. Nos pregunta, a ver, Edwin, si nos colaboras ahí con tu versión. Dice, dado que la mayor parte de los que gustamos de la literatura y la academia somos de ciudad, ¿cómo atraer autores y artistas que vengan de esa periferia, la selva, el campo, de afuera, para que cuenten sus historias? Bueno, si tenemos en cuenta, digamos, un tipo de periferia como el que tenemos allá en la selva, si hay una expresión artística que está vinculada al mito o a la narrativa oral. Entonces, en años recientes, digamos, yo creo que hace unos 10, 15 años, sí se ha hecho un intento por rescatar esa narrativa oral, no tanto trayendo personas, sino enviando a recopiladores, ¿no? Antropólogos, tal, para recopilar relatos ancestrales. Curiosamente, este trabajo se hizo desde hace más de 100 años. Lo hicieron la industria farmacéutica. Uno encuentra, digamos, es una paradoja, pero los relatos antiguos, muchos relatos míticos, incluso de este tipo de relatos acerca del impacto del progreso en estas zonas de la periferia, han sido recopilados por personajes como, bueno, ingenieros o ingenieros químicos que las empresas enviaban para investigar, digamos, usos de plantas, y entonces estos personajes llegaban y recogían esta narrativa oral, las metían en sus informes, y ellos lo que hacían era grabar o registrar por escrito a los campesinos, a la gente, a los indígenas, contaban sus historias míticas acerca del uso de X o Y planta o del impacto del progreso y las enfermedades y cómo ellos las resolvían. Y recopilaban muchas historias están en ese informe farmacéutico, es increíble. Esto es un trabajo que está por hacer incluso para los historiadores de la literatura. Sin embargo, están esos relatos míticos. De lo que sí, digamos, ha tenido más éxito, por ejemplo, la pintura con las obras de Carlos Acanimajoy, que es de esta zona del Putumayo, en fin. Entonces, bueno, es un trabajo que está por hacer. Que llegue a la gran masa, no sé, tal vez ya el artista o el escritor es un intermediario, y lo que tienes que hacer es tomar esto y adaptarlo, volverlo, yo qué sé, llevarlo a la imagen, o algo como lo que hizo Rivera. En Rivera hay que saber interpretar esta mirada que nos comentaba Oscar, esta mirada de desprecio al indígena es la mirada del personaje, no de Rivera. Y es la mirada del personaje de Arturo Coba que representa esa mirada de la urbe. Pero están estos personajes ahí hacia los cuales el lector es sensible. Yo recuerdo la gran impresión que tuve cuando leí La Vorágine la primera vez fue esta violencia contra los indígenas. Me impactó muchísimo. Entonces, bueno, también es lo que está ahí. Porque la creación artística, como nosotros las entendemos, ya está atravesada por los códigos occidentales y ya está muy lejos del arte tan vivo que puede crear alguien en la selva, ¿no? Entonces, aquí nos toca ser como mediadores, ¿no? Es lo que podría decir. ¿Alguna otra pregunta? Yo quisiera complementar algo, pues no sé si es complementar o más bien dar como una opinión al respecto, y es el trabajo que efectivamente lo menciona Edwin, que tiene que ver con los antropólogos y más recientemente con los sociólogos. Me viene mucho a la mente el trabajo que hizo Alfredo Molano durante pues toda su vida profesional, ¿cierto? Y eso parte de
de una nueva línea, que es la línea de investigación-acción, ¿cierto? Que fue establecida, pues, de hecho, por Orlando Falsborda en la Universidad Nacional, y Alfredo Molano, pues, fue uno de sus discípulos más aventajados en ese sentido. Y eso era lo que hacía efectivamente Alfredo. Él iba a los territorios y recogía todas esas historias y luego las volcaba pues en toda la obra que él tiene en este momento. Otro autor bien interesante allí en eso, pues es Germán Castro Caicedo, ¿cierto? O sea, él tiene también esa tendencia a recoger todo eso que le pasa a lo que llamó Galeano en algún momento los nadies, ¿no? Es decir, que somos todos nosotros, o sea, entre comillas, los normales, no los grandes personajes. Y yo pienso que por esa línea eso se tiene que explorar y seguir a través de eso, ¿no? Entonces, y tal vez una última referencia a Gabriel García Márquez, y como recogiendo todo este círculo, toda este retorno eterno a la frase de que él decía que estábamos condenados a 100 años de soledad más, pues, porque seguimos en la misma historia, ¿cierto? Y seguiremos, y eso es por el sistema, yo diría que es el sistema humano, ni siquiera es el mismo sistema capitalista, ¿no? Aquí en Colombia no hemos salido del feudalismo realmente, y el mundo está regresando a un neofeudalismo a nivel global. Entonces, pues realmente a veces es descorazonador, pues, todo este tema. Pero pues ese era como el comentario. Pues muchas gracias a Edwin, a Oscar y a Nate por el esfuerzo gigantesco que están haciendo de traer todas esas obras al presente, que son perfectamente actuales. Cambias el producto y estás hace 100 años o hace 200 años. Es a veces descorazonador y triste. Pero yo quisiera un momentico completar esta idea, porque en serio ¿Digo qué más? ¿La casa qué hace? Bueno, dice, ¿cómo atraer a autores y artistas que vengan de esa periferia? La idea, yo creo que no es que vengan, la idea es que hay que ir. O sea, el asunto, creo que, a ver, cuando a García Márquez, ¿por qué tenemos un premio Nobel y no tenemos dos? ¿Ah? ¿Qué pasó ahí? O sea, García Márquez era un hombre supranatural que logró, no, a ver, hay un problema y hay un asunto de educación, hay un asunto muy puntual en si logramos hacer, es como un deportista, si se logra ser un deportista, hay que inyectarle toda la cantidad de cosas a ese deportista para que se logre. Si se logra un artista es igualmente. Obvio, en el caso de Gabo, la educación que tuvo en su escuela fue muy buena. La educación que tuvo, llamémoslo en términos de familia, con el abuelo y la abuela, que le leyeron, estuvo bien. Y la que tuvo en el colegio de Zipaquirá fue excelente. Entonces, yo siento que ni siquiera hay que esperar que venga, nosotros tenemos que ir. Yo pensaría, siempre he pensado en eso, que cada colegio tenga su taller de escritores en el curso regular. ¿Y qué tienen que enseñar esos señores que están en el colegio? No literatura y español, es taller de escritura. Decirle al niño, oye, leer es lindísimo, leer es súper divertido. Y también escribir es súper divertido y es necesario. Y en la medida en la que desde temprana edad, en la provincia o en el lugar que sea, a ver, es que Gabo nació en Aracataca, ¿qué tenía Aracataca y qué sigue teniendo Aracataca? Sabemos que es un pueblo muy pobre. Es dar las herramientas, ¿de acuerdo? Siento que ese es el elemento clave. Y si se tiene una continuidad en ese hecho, podríamos tener no solo los premios Nobel, sino las grandes obras literarias que se merece un país, ¿de acuerdo? Entonces, no es que ellos vengan, es que también hay que ir allá y multiplicar los elementos. Listo. Vale, gracias, Oscar. Por acá me dice Carlitrox que quiere hablar desde hace rato. Tiene la palabra, compañero. Está sin audio. Aló, yo quiero hablar. Hola, dale. Es que no sé, bueno, pues tocará sin cámara porque la cámara no quiere, bueno. Buenas tardes a los compañeros, compañeras.
chévere la cosa. Buenas tardes, ya tengo cámara. Quiero comentar dos cosas a propósito del desarrollo y esas cuestiones del desarrollo en la selva. Dos temas como que están, pues no están en, o sea, no voy a hablar de la obra porque ustedes han hablado de la obra y del cómic. Bueno, faltó hablar del libro de Isaías, pero supongo que es otra sesión, pero quiero hablar de dos cosas interesantes. Interesantes no, de lo que tiene que ver con el caucho y el desarrollo en la Amazonía latinoamericana. Hay un caso que a mí me impactó mucho. Bueno, yo estuve por allá brinconeando varias veces y conocí muchas historias, pero entre las historias que yo conocí fue la de Forlandia. Voy a hacer una lectura rápida que está en el New York Times. New York Times, 22 de febrero de 2017. Brasil, una expedición a Forlandia, la tierra de fantasía de Ford en la Amazonía. En síntesis, a Ford se le ocurrió ir a hacer una ciudad a la selva y compró un poco de selva brasilera. Si ustedes buscan Forlandia, ahí van a encontrar, en el Google, van a encontrar muchas referencias, entre ellas los mapas. Forlandia, dice aquí en New York Times del 22 de febrero de 2017, Forlandia, Brasil, la selva de la Amazonía ya engulló el campo de golf. Las inundaciones hicieron estragos en el cementerio y dejaron un rastro de cruces de concreto. Y el hospital de 100 camas que diseñó el aclamado arquitecto de Detroit, Albert Kahn, lo destruyeron los saqueadores. El cuento con Forlandia es que Henry Ford, pues, ya como estaba, ya tenía toda su línea de producción de carros, como ustedes bien saben, que generó todo un modelo de producción, o sea, si no fuera solamente una industria, sino un modelo de producción en el mundo que llamó el Fordismo. Tenía un problemita con esto del caucho para los neumáticos, porque pues sacar el caucho de la selva 1900, empezando en 1900, entonces imagínense ustedes teniendo una producción en serie de un sistema de producción que transformaba el mundo y no llegaba el pinche caucho. Entonces Ford en la necesidad de hacer el modelo eficiente, en la necesidad de la eficiencia, dijo, pues yo me voy a producir el caucho al Brasil, a la selva, y compró media selva, no, media no, una gran parte de la selva, e intentó hacer todo un modelo de producción fordista del caucho en la selva, es decir, el desarrollo fordista en la selva. Y entonces peló media selva, trajo aquí a los nativos para que pudieran sembrar y construyó Forlandia, y Forlandia era escuela, colegio, restaurante, calles pavimentadas, pintadas de blanco, Forlandia, al estilo de Ford, y metió allá a trabajar a los nativos para que produjeran. Y tumbó toda esa parte de la selva y llevó a agrónomos especializados y empezó a sembrar caucho en filita, al estilo del Fordismo, producción en línea. Y resultó que la introducción de esas técnicas del desarrollo occidental en la selva, tanto la forma de vida, el desarrollo de la forma de vida de una ciudad desarrollada dentro de la selva, como de la producción y del caucho, pasaron dos cosas interesantes. Una es que los cauchos, el árbol de caucho construye su propio espacio. Donde un árbol de caucho crece, él domina el espacio, la luz, el agua, y no permite que otros cauchos lleguen. Entonces, las matas de caucho, las que viven y crecen, cada una con su espacio. Entonces, si tú las metes en la línea de producción, pues resultó que los cauchos no crecieron. Los cauchos llegaron a 1 metro. Y eso se vino a quiebre. Pero además, la forma de vida y el desarrollo con los nativos, ahí está en la crónica, Ford los obligó a tomar avena, y que avena ni nada, ellos querían comer su culebra. Entonces
incendiaron a Forlandia y pues se quebró el desarrollo, entonces la noción de desarrollo incrustada en la selva fue un desastre. Ahí está en el artículo de New York Times y hay muchas referencias acerca del Forlandia o la Forlandia. Vale, gracias, Carlos. El segundo comentario que quiero hacer, ya terminó, es el de Teatro de Manaos. El Teatro de Manaos que fue construido hacia 1900, 1880, ya terminó, ya me voy. Gracias, dale. Bueno, pueden ver la historia del Teatro de Manaos. Fue el mejor teatro de la ópera construido dentro de la selva. Gracias, Nial. Sigue. Gracias, Carlitrox. Qué pena cortarte así, pero tú entiendes, ¿no? El tiempo. Bueno, yo creo que es momento de lo que todos estaban esperando, ¿no? En esta piñata literaria, la rifa de nuestros dos ejemplares de la Vorágine novela gráfica. La mecánica es bastante sencilla. Las dos, vamos a rifar 3 para premiar su paciencia acá con nosotros. Las 3 primeras personas que envíen una foto con el ejemplar que tengan de la Vorágine en sus casas, de José Eustacio Rivera, al correo resplandoreditorial@gmail.com, nos dejan sus datos. A las 3 primeras personas que nos envíen, se ganan su ejemplar, se les envía a domicilio. Tiene que salir él y el libro, ¿no? Sí, tiene que salir la persona con el ejemplar que tengan, lo envían a resplandoreditorial@gmail.com y los 3 primeros correos que reciba, esos 3 serán los ganadores. Pienso que... Ya no encontré el libro. no es tan fácil, ¿no? Así está muy bien, me parece chévere. Sí. Para que ¿No sirve Siervo sin tierra? Lo pueden sacar en novela gráfica también. Ay, qué lástima. No puede ser, precisamente, estaba buscando el libro antes de la charla. Bueno, mientras hacen la tarea, me preguntaban por acá, o le preguntaban a Oscar, que cuál sería su próxima novela gráfica o trabajo gráfico, cómic, a realizar. Creo que ya hace poco lanzó uno, ¿no? Convita era, no, otro, Kazuka. No, hay una cosa, ¿no? Les presento el libro. Mi nuevo libro es en cómic, es este que me gusta mucho, que se llama Kazuka, que es un cómic pero infantil, es una historia para los chiquitines, y es una historia que es un cómic silente. Un cómic silente no tiene... La Vorágine. No tiene, la encontraron por ahí, La Vorágine. Este es mi nuevo cómic. En términos de cómic, de adaptación, todavía no hay proyecto. Créeme que sacar un libro de estos es tremendamente dispendioso. Duramos cerca de 1 año y medio trabajando tremendamente fuerte. El editor se encarga de las cosas, los dibujantes, en este caso José Luis Jiménez y el hermano, hicieron cosas maravillosas. Desde la escritura de guión se gastan 6 meses escribiendo el guión, haciendo el dibujo cerca de 1 año. Entonces son libros muy dispendiosos. Quisiéramos hacerlo con mayor frecuencia, pero pues a veces no alcanza el tiempo y ni los recursos. Pero créeme que si vendrá otro cómic de adaptación literaria, con todo el gusto seremos los primeros en contarles la noticia y en mostrarles avances del libro. Y en regalarlo. Y hacer una rifa, desde luego. Vale. ¿Ya han llegado fotografías? No han llegado. Yo creo que pues yo aquí estoy pendiente. A los 2 primeros que llegue se les hará llegar su libro. Lo compartiremos en la próxima sesión de hoy en 8. De paso, de una vez los invito para que nos acompañen. Va a estar buenísima porque es sobre Rubén Fonseca y sus cuentos. Como ustedes saben y lo vimos en la sesión pasada, Rubén Fonseca es un escritor apasionante, tremendamente bueno. Entonces esperamos que nos acompañen de nuevo de 5 a 6 por este canal y ahí compartiré quiénes fueron los que se ganaron los libros.
También les invito, por favor, a que se suscriban al canal de YouTube de la editorial, de Resplandor Editorial, porque pensamos hacer próximas transmisiones por esa vía, pues para aprovechar todo esto, estos medios de comunicación. Y ¿Qué bueno, correo es que hay que mandarla? Perdón la pregunta. el correo es resplandoreditorial@gmail.com. Fácil. Ahí aparece. Vale, Vamos a bueno. hablar, la próxima sesión hablaremos de los cuentos de Rubén Fonseca. Ajá. Trabaja unos temas diferentes a las novelas y entre ellos el tema de la religión, este asunto de las iglesias evangélicas, a propósito de lo que está ocurriendo en Brasil, ¿no? Creo que hoy ha ocurrido algo ahí terrible, medio de esta locura de la pandemia y entonces, bueno, hablaremos de estos temas en la obra de Fonseca. Perfecto. Bueno, fueron 2 horas bastante sustanciosas, azarosas, pero creo que al fin y al cabo nos escuchamos todos bien. Y bueno, gracias a Edwin, a Oscar por compartirnos su sabiduría. Y a todos ustedes los que están presentes, enormes gracias. Espero que nos sigamos viendo, que nos sigamos acompañando los viernes a las 5. En serio, un abrazo a todos. Qué grato es saber que hay un gran público y dispuesto a este tipo de conversaciones. Así que nada, feliz fin de semana. Gócenla, cuídense mucho. Gracias. Gracias a todos. Chao. Un saludo a todos. Suerte, muy amables. Chao. Gracias.